Esta es la increíble historia del hermano jesuita Vicente Cañas, enviado por sus superiores a evangelizar a la tribu Enahuene Nahue en el Mato Grosso. El hermano Vicente Cañas y el padre Tomás fueron unos de los integrantes de la misión Anchieta encargados de contactar las tribus perdidas en la jungla amazónica. Ellos eran el caballo de Troya, prestos a infiltrarse en esa tribu de esos salvajes paganos. Siguiendo la consigna que aconsejó Jesucristo a sus apóstoles de ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Ambos se disfrazaron de indígenas con el objetivo de imponer y predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los Enahuene Nahue habitan en una reserva a orillas del río Jurelá, en el Mato Grosso. Siempre estaban en movimiento con el fin de aprovechar mejor las tierras de cultivo donde sembraban la yuca, el maíz y recolectaban frutos selváticos. Navegaban por los ríos en grandes expediciones de pesca, pues ellos pertenecían más al mundo anfibio. La vida cotidiana de los Enahuene Nahue está marcada por los rituales, las danzas ceremoniales y las fiestas que pueden durar semanas. Ellos siempre están haciendo ofrendas y homenajes a sus dioses. Pero Vicente Cañas, oriundo de la estepa manchega, donde es difícil encontrar un árbol en kilómetros y menos un río caudaloso, comenzó a ser poseído por la selva amazónica. Vicente Cañas nació en el año de 1939 en Alborea, un pequeño pueblecito de la provincia de Albacete, en España. En el año 1965 recibió el crucifijo de misionero y juró dar su vida por engrandecer la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Su primer deseo fue exigirle a sus superiores que lo enviaran a tierra de misión para cumplir su sueño de salvar las almas de los gentiles. Y de esta manera fue enviado a una de las misiones de los jesuitas en Mato Grosso, Brasil. Porque él pertenecía a un pueblo de conquistadores poco tolerante y poseedores de la verdad absoluta y prepotentes por naturaleza. Despojarse de ese complejo de superioridad es muy difícil. Tenía que ir en contra de su educación, de sus maestros, de sus preceptores y lo peor de todo, contradecir su propia fe, principios y formación religiosa.
En el año de 1974 se integró en la expedición que lo llevó a él y al padre Tomás Lisboa al territorio de los Enahuene Nahue. La misión, por supuesto, tenía la finalidad de comenzar el proceso de evangelización de esos hijos descarriados que aún vivían en la edad de piedra. La principal aldea tenía una población de 200 personas que nunca permanecían en el mismo sitio por más de 2 semanas. En todos esos rituales comprendió que la naturaleza y su materialismo eran más importantes que creer en un Dios abstracto cuya existencia se demostraba por medio de dogmas de fe impuestos por los intereses humanos o romanos. Una de las experiencias más trascendentales para él fue el momento de despojarse de su disfraz de blanco ante la tribu. Es decir, desnudarse y que las mujeres le dieran la bienvenida pintando su cuerpo con achote y huito. Le deformaron los lóbulos de las orejas con grandes cilindros de cerámica. Le raparon el pelo con cuchillos de piedra para confirmar su segundo nacimiento. Desde ese instante se convirtió en uno más de la tribu, que hombro con hombro trabajaba en las labores de la roza, la siembra y recolección de frutos o expediciones de pesca. El hermano Vicente Cañas no quería interferir en el desarrollo de la tribu, por lo que mantuvo un inmenso respeto por su cultura. Defendió a ultranza el completo aislamiento con el exterior. Él sabía de antemano que cualquier contacto con la civilización brasilera, alcohol, capitalismo y predicadores sería nefasto y significaría su desaparición. Sus vivencias con estas tribus perdidas le sembraba muchas dudas sobre el mito de la superioridad de la civilización occidental. Vicente Cañas se volvió el más severo crítico de la evangelización. Jamás habló de la Biblia o de Jesucristo con sus hermanos. Ese adoctrinamiento es fatal para cualquier tribu, pues con él comienza la decadencia y la pérdida de identidad. Ese misionero cristiano sufrió una tremenda metamorfosis. Con el paso del tiempo, Vicente se dio cuenta que se había transformado en un indígena más, que en su amada tierra manchega, donde nació, también lo era, que la doctrina católica no es la única portadora de la verdad. Ese Cristo crucificado y moribundo no pinta nada en medio del Amazonas, donde los dioses son inmortales. Y no es necesario creer en ese Dios cristiano para ganarse el cielo. Él ya no serviría más de cómplice de una civilización que solo ha demostrado rapiña y ansias de riquezas. Encontró en los dioses indígenas una respuesta. Renegó de sus principios y se dedicó de lleno a la defensa quimérica de los Enahuene Nahue. ¿Cuántos pueblos
han sido destruidos? ¿Cuántos millones han caído en este genocidio? Y ese fuego que encendieron los pirómanos ya era muy difícil apagarlo. Y esa tribu en estado virgen, la última tribu, estaba también en peligro. Con sencillez, sin grandes discursos, ni libros sagrados, y sin siquiera escritura, Vicente se convenció que en esa tribu carente de lógica ni leyes y en la anarquía más absoluta se hallaba la felicidad. Hay que preservar la paz de la aldea. No pueden caer en este zoológico humano que es Brasil, porque los Enahuene tienen otra dinámica y no se cansan de andar de un lado para otro. Sin ese movimiento morirían al convertirlos en tristes seres sedentarios. Ellos no paran, no se quedan nunca en la aldea sin hacer nada. Además de eso, buena parte de su vida está dedicada a la continuidad de los rituales. Es una tribu completamente volcada en los rituales. Los rituales comienzan de mañana, en la tarde y de madrugada también. Son varios ciclos de rituales, unos más intensos que otros. Todo el año es así. 2 o 3 meses lo dedican a la cosecha, a la pesca, a la colecta de miel y fruta. Dentro de esa cosecha, dentro de cada trabajo, hay todo un proceso ritual. Son mucho más religiosos que nosotros. Pero los indígenas estaban y están resueltos a defender a muerte sus fronteras naturales. Entonces había que someter a esa tribu de salvajes, enemiga del orden y el progreso, a punta de pistolas y ametralladoras. Los Enahuene desde siempre han sufrido ataques de los colonos que los tienen sitiados, pues su reserva tiene grandes recursos y materias primas que los latifundistas y madereros ambicionan. Inesperadamente, Vicente Cañas había decidido asumir el papel de escudo humano para garantizar la demarcación de las tierras de los Enahuene, lo que significaba una verdadera declaración de guerra contra los hacendados y los madereros. A partir de la época de lluvias, los indígenas prometieron atacar a cualquier blanco, mestizo o caboclo que se adentrara en su territorio. Y así fue, como en un enfrentamiento murieron flechados varios colonos que construían un aserradero en plena área protegida. Vicente Cañas fue señalado por los madereros y hacendados como el instigador de estas muertes y el principal obstáculo para llevar a feliz término sus planes. Además, él fue elegido como representante por la propia tribu para entablar una negociación urgente con el gobierno y salvaguardar los límites de la reserva ante la violenta actitud de los colonos. ¿Qué hacía ese extranjero en nuestro país sublevando a los indios? Y de este modo, a su cabeza se le puso precio y se inició su cacería. El padre Tomás nunca sospechó que la ausencia de su amigo fuera alarmante, pues se pasaba largas temporadas cual ermitaño sin salir de su choza.
tras un mes sin noticias de él, supuso que algo raro le habría ocurrido y enseguida partió a su encuentro. Al llegar a su bohío, notó que su barco estaba medio hundido y esta imagen lo llenó de malos presentimientos. Dentro de su casa y próximo a su hamaca habían varios objetos desparramados por el suelo. Sus lentes hechos trizas, flautas pisoteadas, taburetes destrozados, una garrafa de miel volcada y tirados en la cocina sus papeles y escritos, lo que indicaba una típica escena de violencia. Tomás gritó con desesperación su nombre 1 y 1000 veces a ver si le respondía, y al no recibir respuesta alguna, corrió presuroso a buscarlo entre la manigua. No tardó mucho tiempo en encontrar en un claro un cadáver ya momificado que mostraba una herida en la región abdominal, tal vez a consecuencia de una puñalada. Todas las señales apuntaban a un asesinato. El cuerpo llevaba anudado al cuello y en las muñecas los collares de plumas y las pulseras típicas de los Enahuene. No cabía la menor duda que se trataba de Vicente Cañas, que además portaba un reloj en la muñeca del brazo izquierdo, detenido a las 9:30 del día 9 de abril de 1987. Murió en el puesto de guardia que él mismo construyó para impedir la entrada de los colonos invasores. Una sencilla piedra sacada del lecho del río marca el lugar donde lo enterraron envuelto en su propia red, junto a sus collares y machete. Grabado en ella se puede leer simplemente Kiwichi, el nombre con el que lo bautizaron sus hermanos Enahuene Nahue. La maliciosa comunidad jesuita quiere aprovecharse de su martirio para hacerlo santo. Quieren apropiarse de su figura y acomodarla a sus intereses. Y resulta que ya han presentado su candidatura como nuevo santo ante los altos jerarcas de la Curía Vaticana. Estas maléficas pirañas quieren apropiarse de su legado, de su memoria. Cobardes, no se dan cuenta que Vicente Cañas renegó en vida del catolicismo esclavizante para convertirse en un indígena libertario y anarquista.